Bueno, hoy vamos a hablar de distintos métodos que tenemos para almacenar nuestra colección. Antes voy a empezar aclarando que no hay un método preferencial o recomendado. Esto va a depender de varios factores. Por ejemplo, de la cantidad de piezas, del valor que tengamos y por cuánto tiempo pensamos almacenarlas. Si tenemos unas monedas modernas o fichas telefónicas, podemos tener necesidades distintas que monedas patrias, por ejemplo. Lo más importante es que la colección se encuentre en un ambiente fresco y seco, que no le pegue la luz del sol y que no tengamos una alta humedad en el ambiente. Vamos a mencionar distintos métodos, pero unos son los cartoncitos, las cápsulas de plástico, los flips, los sobres de celofán y por último las bandejas. Entonces vamos a hablar de cuál es el costo de cada uno y en qué circunstancias uno va a ser mejor que otro, pero no hay una respuesta definitiva para todo. Arrancamos por los cartoncitos. Son el método más económico que, que también proporciona la menor protección. Por fuera, generalmente abrochamos el cartón con una abrochadora y estos ganchos se suelen oxidar con el paso del tiempo. Tal vez no en 1 o 2 años, pero en 10 años se suelen oxidar y aparecen manchas de óxido en el costado. También hay otros cartones que tienen pegamento, que no se recomiendan. Siempre que hay pegamento involucrado con una pieza, no es realmente lo más recomendable. Salvo que sean piezas comunes o que no tenga tanto valor en el caso que el pegamento llegue a dañar la pieza. Del lado de afuera tenemos un cartón y del lado de adentro tenemos un film plástico. Ese plástico es PET o tereftalato de polietileno, que es un material similar al cual hacen las botellas de Coca-Cola y otras bebidas gaseosas. Uno de los nombres comerciales es Mylar, que es de la empresa Dow Chemical. Pero hay distintos nombres. Eso es una marca patentada por Dow. Entonces directamente si hablamos de PET o tereftalato de polietileno, directamente estamos hablando de lo mismo. Estos cartones suelen estar agrupados por distinto tamaño. Primero es el tamaño externo, generalmente son 2x2, que son 2 pulgadas por 2 pulgadas, y después tenemos el diámetro de la abertura. Generalmente van entre los 15 o 18 milímetros a los 40, y si no tenemos que pasar al tamaño siguiente externo del cartón. Generalmente el costo son los más baratos, suelen costar aproximadamente 5 centavos de dólar cada uno. Obviamente se los puede conseguir más barato, se puede conseguir un mejor precio si se compra por cantidad. Eh, Hay gente que decide hacer estos cartoncitos caseros. Hay que tener en cuenta siempre qué material estamos usando y realmente cuáles son los riesgos a largo plazo y si estamos dispuestos a afrontar estos riesgos. El método más barato también es el que da la menor protección. Después tenemos las cápsulas de plástico, que son las que vemos acá. Estas son las cápsulas más grandes, pero suele haber cápsulas también con otros tamaños. Estos son realmente un método muy seguro. Del lado de afuera suele ser un acrílico fuerte, es un buen plástico que no se suele rayar fácilmente, aunque sí se raya. Y son dos piezas que encastran entre sí y suelen tener en el centro un anillo plástico con una goma, que esta proporciona cierta seguridad entre la pieza y la parte interna del acrílico para que no se mueva la pieza. Acá se puede ver cómo tenemos distintas piezas con distintos anillos plásticos. Estas cápsulas realmente son de gran ayuda para golpes, en el caso que la pieza se nos caiga. Por ejemplo, esta medalla por Rosario Grande de la Exposición Continental de 1882 es de peltre. Es un material realmente que se daña fácilmente si lo golpeamos o si se cae la pieza al piso. Podríamos rápidamente dañar la pieza. Es muy útil porque la va a proteger en el caso que se caiga al piso o tengamos algún golpe en alguna situación. Uno de los grandes problemas que tienen estas cápsulas de plástico es que realmente hay más de 50 tamaños, entre 14 milímetros, que es la más chica, y 50 milímetros, que es la más grande. Algunos van en pasos de 1 milímetro y a veces se los pueden encontrar en pasos de 0,5 milímetros, lo que nos da una gran cantidad
una gran cantidad de cápsulas que hay que tener en stock en el caso que aparezca una medalla con ese tamaño. Hay muchas empresas que venden y revenden estas cápsulas, entonces, excepto que se compre una casa de renombre o una marca conocida, como ser Lighthouse, por ejemplo, tenemos siempre el riesgo que el plástico, el acrílico o el plástico protector terminen dañando la pieza. Generalmente estas cápsulas van, dependiendo del tamaño, entre 25 centavos de dólar y $1 por pieza. Generalmente las más chicas son más baratas y las más grandes son más caras. Pero en cuanto a protección, realmente esta es una muy buena forma de proteger a las piezas. Uno de los inconvenientes es el volumen que ocupan, sobre todo si se decide comprar uno de estos tubos donde se pueden apilar bastantes piezas. Generalmente no suelen entrar muchas piezas acá y volumétricamente suele ser bastante molesto si tenemos una gran cantidad de piezas. Pero es una buena alternativa en el caso que tengamos piezas un poco más frágiles. Los flips son piezas de plástico que tienen dos bolsillos, uno de un lado y el otro del otro. Nos permite almacenar la pieza en uno de los bolsillos y en el otro poner información pertinente a la misma. Existen dos tipos principales de estos flips. Uno está hecho de un vinilo que no tiene PVC y el otro está hecho del mismo material que vimos antes, que es PET o el terestalato de polietileno. Generalmente las que son más rígidas son las de PET y son las que queremos buscar. Las de vinilo suelen tener un riesgo más alto. Si bien muchos comerciantes aclaran que no tienen PVC, estas tienen mayor riesgo de poseer algún material con cloro que nos puede llegar a dañar la pieza. Entonces hay que tener cuidado cuáles usamos. Los de vinilos no son necesariamente malos, pero hay que prestar atención si vamos a usar uno de estos. Es importante que estos flips no tengan plastificantes. Entonces lo que es importante es hablar con el vendedor o con la empresa que lo fabrica para asegurarnos cuál es el plástico que están usando y qué otros elementos usan para plastificar este flip que nos pueden llegar a dañar la pieza. Estos flips se pueden usar con carpetas y se suele poner el flip. Esto es un flip, se lo llama 2x2 porque es de 2 pulgadas por 2 pulgadas y suele ir, es muy común ver que se ponen directamente en carpetas. Hay que tener cuidado si se pone la moneda o la medalla o la ficha directamente sobre la carpeta, porque estas carpetas suelen ser de vinilo. Y de vuelta hay que preguntar, depende del fabricante. Hay muchas marcas que venden este tipo de hojas para carpeta, entonces hay que tener cuidado que no sea un vinilo con PVC. Eso es lo más importante. Entonces no se recomienda nunca poner directamente la moneda sobre esto, o moneda o medalla. Existen también las cápsulas cuadradas, los vende la marca Lighthouse, pero yo siempre he tenido muchos problemas con estas piezas. Se me suelen abrir, son muy fáciles que se abran, entonces termino poniéndole cinta scotch alrededor y se me ha rayado el plástico. Entonces, en mi opinión personal, yo no suelo recomendar estas piezas. Suelen ser bastante caras y en mi opinión no lo vale, pero estoy seguro que hay gente que no va a estar de acuerdo con esta situación o con este comentario y, y bueno, es un tema de preferencia, digamos, pero en mi situación personal no me ha resultado. Después tenemos las bolsitas de celofán. No tengo realmente ninguna acá. Para un traslado o para archivar la pieza por poco tiempo puede ser que sea útil. Uno de los problemas que tiene el celofán es que las juntas no suelen ser muy resistentes. Entonces, si la moneda se mueve o la medalla se mueve mucho dentro del celofán, se puede llegar a romper y se puede salir de la bolsa. Entonces uno piensa que tiene la moneda o la medalla sujetada de forma correcta y resulta que no. Otro método es con las bandejas. Estas bandejas suelen ser bastante caras. Los precios pueden rondar de los 20 a los $40. Hay distintas marcas que las venden. Eh, pero estas realmente se debería reservar para piezas especiales o no deberíamos estar planificando guardar la colección entera en este tipo de bandejas porque realmente son las más caras de todas. En mi opinión personal, si bien tengo unas 10 de estas bandejas, realmente no he encontrado el espacio correcto para las mismas en mi colección personal. Hay medallas que vienen en su caja original, pero de vuelta,
hay que tener cuidado con qué se ha pegado eso. Hay gente que vende bandejas hechas de forma artesanal. No habría ningún problema con esas bandejas, siempre y cuando entendamos de qué material fue hecho la base, que puede ser hecha de plástico, de MDF o de madera. Y si la pana o la tela protectora es compatible con monedas o con medallas. Hay que también tener cuidado si esa tela ha sido pegada con poxirrano, con algún pegamento que desprenda cloro o algún material que nos pueda llegar a dañar la pieza. En mi caso yo realmente sigo teniendo una mezcla entre bandejas, cápsulas, tengo algunos cartones, acá tengo más cartones, perdón, estos son flips. Entonces tengo una mezcla entre flips con hojas de carpeta, cartoncitos, eh, piezas de vinilo, cápsulas. eh, Después tenemos también cajas. Esto es realmente mi método preferencial actual. Simplemente agrego las piezas con sus flips en estas cajas, lo cual me permite rápidamente identificar la pieza. Lo más importante, independientemente de qué método estemos usando, es que cada cierto tiempo, y eso puede ser 6 meses o un año, con un método nuevo, con un método de almacenamiento nuevo, es que verifiquemos que la pieza no se esté dañando. Para eso lo que se recomienda es sacarle una foto previa y comparar a los 6 meses, al año o a los 2 años o a los 5 años si vemos alguna diferencia entre la foto original y la pieza actual. Eso es algo que yo vengo haciendo desde los últimos 10 años más o menos, que vengo virando de un método para el otro. No encontré y realmente esta mesa es un claro ejemplo de la mezcla que tengo en mi colección. No hay un método que sea mejor que el otro. Siempre la respuesta es, bueno, depende. Depende cuál es la finalidad, depende cuál es el presupuesto, depende cuál es el valor de la pieza. Pero los flips es donde me veo más que nada utilizando en mi colección. Tengo una gran cantidad de flips y diría que el 90% de mis piezas se encuentra con este método. Eh, pero durante mucho tiempo el 90% de mi colección estaba en las cápsulas acrílicas que ya vimos. Independientemente del método que decidamos almacenar las piezas, siempre se recomienda comparar la pieza actual con una foto que le hayamos sacado idealmente cuando la adquirimos. En estos casos estas dos piezas están perfectas y realmente con la foto comparada con cuando fueron adquiridas no ha habido ningún cambio. Este es mi método actual. De vuelta eso puede cambiar la semana que viene, pero es en el cual yo me siento más cómodo guardando las piezas. Entonces, bueno, en resumen, tenemos distintos métodos. El cartón es el más económico, más o menos puede llegar a costar 5 centavos de dólar cada uno. Puede ser un poco más, puede ser un poco menos. Las cápsulas son realmente prácticas y más seguras, pero hay que tener cuidado con qué material están hechas. Nos dan más protección. El problema es que es más difícil encontrar la cápsula adecuada para nuestra pieza. Tenemos 50 modelos y pueden llegar a costar entre 15, 20 centavos a $1 por cápsula. Los flips, dependiendo del tamaño, suelen costar entre 15 centavos a 20 centavos de dólar cada uno. Ya empieza a ser un poco más caro que los cartoncitos, pero nos da la opción de no solamente guardar la pieza, sino también de ponerle información adicional. Por ejemplo, este es un botón de Urquiza y nos permite, por un lado, tener la pieza y por el otro poner la información adicional. Y esto nunca toca la pieza, nunca toca el papel. Que ese es otro tema a tener en cuenta, sobre todo si se usan bandejas, que es muy común ver la bandeja y abajo de la pieza ver un papel. Hay que tener mucho cuidado que el papel no tenga ácido. Generalmente es un papel blanqueado, que a la larga puede llegar a dañar la pieza. De vuelta, no estamos hablando de algo que va a pasar de un día para el otro, pero sí va a ser con el paso de los años. Esto no quiere decir que
Si le ponemos un papel abajo, la pieza se va a dañar, o si hacemos un cartoncito casero, la pieza se va a dañar. Es más probable que pase y siempre queremos minimizar esa exposición a modo de preservar el valor de nuestra colección. Pero bueno, este es un resumen, es un pantallazo, realmente no le hace justicia a la cantidad y variedad que hay de métodos para almacenar, pero en mi opinión son los más importantes y son los que yo he virado en los últimos 10 15 años, y hasta el día de hoy todavía no estoy seguro que ningún método sea realmente mejor que el otro. Simplemente la respuesta es depende. Depende para qué, depende por cuánto tiempo, depende cuánto valga. Así que espero que esto les haya dado un buen resumen, y si hay otro método que se me pasó de largo o alguna información que ha sido explicada de forma incorrecta, no duden en corregir para en un futuro poder hacer una revisión de este video y que a la gente le sirva como archivo y como consulta futura.